Querido amigo, querida amiga, bienvenido una vez más a este espacio donde juntos aprendemos a fortalecer nuestra fe y a renovar el alma. Hoy quiero hablarte de algo que todos hemos sentido en algún momento de la vida: la pérdida de la esperanza. Esa sensación de vacío, de no entender lo que está ocurriendo, de pensar que las cosas jamás volverán a estar bien. Pero hoy quiero recordarte algo poderoso. Dios todavía tiene un plan para ti. No importa lo que hayas perdido, lo que hayas sufrido o lo que ahora te parezca imposible. Mientras tengas vida, Dios sigue escribiendo tu historia. Y cuando Él escribe, siempre hay un propósito detrás de cada lágrima, detrás de cada espera y detrás de cada silencio. Quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de ver la vida. Hablaremos sobre cómo recuperar la esperanza, cómo creer de nuevo cuando todo parece perdido, y cómo confiar en el Dios que no falla. Este mensaje es para ti, que te has sentido al borde de rendirte. No te vayas, porque Dios va a hablarte a través de estas palabras. Si estás aquí, no es casualidad. Dios te trajo porque quiere levantarte. Te invito a que te suscribas al canal, compartas este mensaje y permitas que otros también sean fortalecidos por la palabra de Dios. Porque cuando compartimos esperanza, también sembramos vida. Ahora bien, quiero que reflexionemos en algo. La esperanza no es simplemente un deseo o una ilusión. No es pensar que todo saldrá bien por suerte o coincidencia. La esperanza verdadera se basa en una confianza profunda. Creer que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, el apóstol Pablo escribió unas palabras que nos llenan de consuelo. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tal vez ahora no entiendas por qué pasas por lo que estás viviendo, pero Dios sí. Él ve el cuadro completo. Donde tú ves dolor, Él ve formación. Donde tú ves un final, Él ve un nuevo comienzo. Donde tú ves una pérdida, Él está preparando algo mejor. Mira lo que nos enseña la historia de José, hijo de Jacob. En el libro de Génesis capítulo 37, se relata cómo José fue vendido por sus propios hermanos. Lo traicionaron, lo rechazaron y lo enviaron lejos de su hogar. Años después, fue encarcelado injustamente, olvidado por aquellos a quienes ayudó. Todo parecía ir de mal en peor. Pero lo que José no sabía era que Dios estaba usando cada caída para prepararlo para un propósito mayor. En el libro de Génesis capítulo 45, versículo 5, cuando finalmente José se reencuentra con sus hermanos, les dice: No se entristezcan ni se enojen por haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. ¡Qué poderoso es esto! José entendió que incluso la traición fue parte del plan divino. Lo que otros pensaron para mal, Dios lo transformó para bien. Así actúa Dios, usa lo que parece destruirnos para posicionarnos en el lugar de nuestra bendición. Tal vez hoy te encuentres en una etapa parecida. Tal vez sientes que has sido traicionado, olvidado o dejado atrás. Pero Dios no te ha olvidado. Él está preparando algo. Y cuando llegue el momento, mirarás hacia atrás y dirás: ahora entiendo por qué tuve que pasar por aquello. En el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11, encontramos una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras fueron dichas en medio del exilio. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, lejos de su tierra y sin esperanza. Pero Dios les habló para recordarles que su historia aún no había terminado. Tal vez tú también sientes que estás en un exilio emocional o espiritual. Pero déjame decirte, Dios no ha terminado contigo. A veces, Dios permite que todo se derrumbe para que podamos construir nuestra vida sobre una base nueva y más firme: su palabra. Piensa en Noé. En un mundo lleno de corrupción y violencia, Dios escogió a un hombre para salvar a su familia y comenzar de nuevo. Noé pasó años construyendo el arca bajo burlas, sin entender completamente lo que vendría. Pero su obediencia mantuvo viva la esperanza de la humanidad. Tu obediencia también puede ser el inicio de una nueva historia. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque la espera sea larga, Dios honra la fidelidad. Cuando te mantienes firme en medio de la prueba, estás demostrando que tu fe no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Y el carácter de Dios no cambia. Él sigue siendo fiel. Piensa en Job. En el libro de Job capítulo 13, versículo 15, él dijo: Aunque él me matare, en él esperaré. Esa es la verdadera esperanza. Confiar incluso cuando no hay señales, creer cuando no hay explicación,
Mantenerte firme cuando todo parece perdido. La esperanza es el ancla del alma. En Hebreos capítulo 6, versículo 19 se nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. El ancla no evita la tormenta, pero impide que el barco se hunda. Así es la esperanza en Dios. No evita los problemas, pero te sostiene cuando las olas quieren derribarte. Por eso hoy quiero recordarte, no sueltes tu ancla, no sueltes tu fe, no dejes que la desesperanza apague lo que Dios encendió en ti. Cuando sientas que ya no puedes más, recuerda que el mismo Dios que levantó a José de una prisión, el mismo que restauró a Job después de su sufrimiento, y el mismo que rescató a Noé del diluvio, también está contigo. Si este mensaje está tocando tu corazón, escríbelo en los comentarios. Di con fe, Dios todavía tiene un plan para mí. Cada palabra de fe que declaras es una semilla que siembras en tu futuro. No te vayas, porque en los próximos minutos vamos a descubrir cómo Dios usa los momentos de dolor para levantar nuevas victorias. Ahora quiero que hablemos de algo que todos enfrentamos cuando la esperanza se debilita: el silencio de Dios. Hay etapas donde parece que oramos y no pasa nada, donde pedimos y no recibimos respuesta, donde todo está en pausa. Y ese silencio puede doler más que cualquier palabra. Pero ¿sabes algo? El silencio de Dios no significa ausencia, significa preparación. En el libro de Juan capítulo 11 se relata la historia de Lázaro. Cuando Lázaro enfermó, sus hermanas Marta y María enviaron a llamar a Jesús. Ellas sabían que Jesús podía sanarlo, pero Jesús no llegó enseguida. De hecho, esperó varios días. Y cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. A los ojos humanos parecía demasiado tarde. Pero Jesús les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Luego, delante de todos, llamó a Lázaro por su nombre y lo resucitó. ¿Puedes imaginar el impacto de ese momento? Marta y María pensaban que todo había terminado, pero Jesús estaba por demostrar que para Dios nunca es demasiado tarde. Tal vez sientes que lo que pedías ya murió, que el tiempo pasó y la promesa se apagó. Pero Dios te dice hoy: yo puedo resucitar lo que creías perdido. Él puede darle vida a tus sueños, restaurar relaciones rotas, sanar corazones heridos y abrir caminos donde parecía imposible avanzar. La esperanza no es negar la realidad, es confiar en que Dios tiene la última palabra. Cuando todo parece muerto, Jesús puede decir: Lázaro, ven fuera. Y lo imposible se vuelve posible. Dios no llega tarde, llega justo a tiempo. La esperanza no es pasiva, no es sentarse a esperar que algo ocurra por arte de magia. La esperanza verdadera es activa, se mueve, ora, trabaja y confía. No se rinde, no retrocede y no se apaga, porque sabe que Dios sigue obrando, aun cuando nada parece moverse. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que decidieron creer, incluso cuando todo parecía perdido. Uno de esos ejemplos es Ana, la madre del profeta Samuel. En el libro de 1 de Samuel capítulo 1 se nos narra su historia. Ana no podía tener hijos, y eso le causaba una profunda tristeza. La gente la señalaba, su rival se burlaba de ella y su corazón se consumía en llanto. Pero en lugar de rendirse, Ana fue al templo. Allí derramó su alma delante de Dios. Oró con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria, pero Ana no estaba borracha, estaba desesperada, clamando desde lo más profundo de su alma. En ese momento, Dios escuchó su oración y le dio un hijo, Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Lo que más me impresiona de Ana no es solo que Dios la bendijo, sino que ella mantuvo la esperanza viva en medio de la humillación y el silencio. Cuando todos se burlaban, ella seguía creyendo. Cuando parecía que Dios no respondía, ella seguía orando. Así se mantiene la esperanza, de rodillas, con lágrimas, pero confiando. Quizás tú también estás esperando una respuesta de Dios. Tal vez has llorado en silencio, te has sentido incomprendido o cansado de pedir. Pero quiero decirte algo. Dios ha escuchado cada palabra, cada oración, cada suspiro. Y su respuesta llegará en el momento perfecto. Dios nunca olvida una oración hecha con fe. Otro ejemplo poderoso de esperanza lo encontramos en Elías, el profeta del fuego. En el libro de 1 de Reyes, capítulo 18, Elías había orado para que dejara de llover, y no llovió durante 3 años y medio. Pero después, Dios le dijo que orara nuevamente, porque la lluvia volvería. Elías subió al monte Carmelo y se arrodilló para orar. Enviaba a su criado una y otra vez a mirar al cielo, y el criado regresaba diciendo: no hay nada. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 6 veces.
Pero Elías no se rindió. En la 7ª vez, el criado regresó diciendo: «He aquí una nube pequeña como la palma de la mano de un hombre que sube del mar». Esa pequeña nube fue la señal del cumplimiento. La lluvia llegó y el cielo se llenó de truenos. Así funciona la esperanza. A veces Dios te muestra solo una pequeña señal, algo mínimo, pero suficiente para saber que Él está obrando. No menosprecies las pequeñas nubes que Dios pone en tu camino. Tal vez no sea la respuesta completa todavía, pero es el anuncio de que tu lluvia viene en camino. Elías nos enseña a perseverar en oración y a no rendirnos cuando no vemos resultados inmediatos, porque los cielos se abren para quienes insisten con fe. Y hablando de perseverancia, pensemos en el apóstol Pablo. Si alguien conoció el sufrimiento y las pruebas, fue él. En el libro de 2 de Corintios capítulo 11 versículos 24 al 27, Pablo relata que fue azotado, encarcelado, apedreado, naufragó varias veces y pasó hambre y peligros. Aún así, en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 13 escribió: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Pablo no perdió la esperanza, porque su mirada no estaba en las circunstancias, sino en Cristo. Él entendió que la esperanza no se basa en lo que tenemos, sino en quien nos sostiene. La verdadera esperanza nace cuando dejamos de mirar el problema y empezamos a mirar al Dios que puede solucionarlo. Tal vez ahora estés en un proceso similar. Has hecho todo lo correcto, has orado, has creído, pero parece que nada cambia. No te desanimes. La esperanza no siempre se trata de recibir lo que queremos, sino de mantener la fe mientras Dios cumple lo que necesitamos. Dios no se ha olvidado de ti. Lo que estás viviendo no es el final, es solo un capítulo más de la historia que Él está escribiendo. Hay momentos en que la vida nos golpea tan fuerte que pensamos que no podremos levantarnos. Pero cuando ya no tienes fuerzas, ahí es donde Dios actúa. Porque cuando tú llegas al límite, Él comienza su obra. En el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31 dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Qué hermoso saber que la esperanza no solo te da paz, sino también nuevas fuerzas. La esperanza te hace volar por encima de los problemas. Si sientes que estás cayendo, recuerda: el Señor es quien renueva tus fuerzas. A veces el problema no es la falta de fe, sino el cansancio. Nos cansamos de esperar, de intentar, de confiar. Pero la esperanza no se trata de velocidad, sino de resistencia. En el libro de Romanos capítulo 15 versículo 13 dice: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». El Espíritu Santo es quien mantiene viva la esperanza en nosotros. Es como un fuego que nunca se apaga, incluso cuando soplan vientos de tristeza. Si sientes que tu esperanza se ha debilitado, pídele al Espíritu Santo que la renueve. A lo largo de la historia bíblica, cada milagro comenzó con un corazón que se negó a rendirse. Ana, Elías, Pablo, todos tuvieron razones para desistir, pero eligieron creer. Y tú también puedes hacerlo. Puedes decidir hoy no rendirte, no dejarte vencer por el miedo, la duda o la decepción. Dios no ha terminado contigo. Cada proceso tiene un propósito, y cada herida que has sufrido puede convertirse en testimonio. Dios está usando tu historia para enseñar a otros a creer. Si este mensaje está encendiendo algo dentro de ti, quiero invitarte a escribir en los comentarios la frase: «Señor, mi esperanza está en ti». Al hacerlo, estás declarando públicamente que tu confianza está puesta en Dios. Comparte este video con alguien que esté pasando por un momento difícil, porque puede ser justo la palabra que necesita para no rendirse. Hay algo que debemos comprender sobre la esperanza. Muchas veces Dios trabaja en silencio, porque está formando nuestro carácter. Si Él respondiera todo de inmediato, nunca aprenderíamos a esperar. La esperanza no solo se trata de resultados, sino de crecimiento interior. Pedro también aprendió esto. Cuando negó a Jesús 3 veces, pensó que todo había terminado. Su culpa fue tan grande que lloró amargamente. Pero en el libro de Juan capítulo 21, Jesús se le apareció después de resucitar, lo restauró y le dio una nueva misión: apacentar sus ovejas. ¡Qué muestra tan hermosa de esperanza y redención! Jesús no solo lo perdonó, sino que lo confió nuevamente. Así obra Dios. No te descarta por tus errores, te transforma a través de ellos. Si sientes que fallaste, que perdiste oportunidades o que decepcionaste a Dios, recuerda que Pedro también pensó lo mismo, pero el Señor no terminó con él y tampoco terminará contigo. No importa cuán lejos hayas caído, su amor sigue alcanzándote. La esperanza no ignora tus heridas, las sana. No borra el pasado, pero lo redime.
Hay momentos en los que sentimos que todo se ha derrumbado, que no queda nada más por intentar. Cuando oramos y el cielo parece cerrado, cuando la vida parece apagarse poco a poco. Pero en esos instantes de oscuridad es cuando la luz de Dios brilla con más fuerza, porque Él nunca abandona a los suyos, ni siquiera cuando creemos que todo ha terminado. El rey David también pasó por momentos así. En el libro de Salmos capítulo 40 versículo 1 escribió: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor». David sabía lo que era esperar en medio de la angustia. Fue perseguido, traicionado, y por momentos tuvo que esconderse en cuevas. Sin embargo, no perdió la esperanza. Sabía que aunque los hombres lo abandonaran, Dios jamás lo haría. Tal vez tú estás esperando algo hoy. Tal vez has clamado y parece que Dios no responde. Pero quiero recordarte, Él escucha. Cada lágrima que has derramado es una oración silenciosa que ha llegado al cielo. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Dios nos hace una promesa conmovedora. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esa es la voz de un padre amoroso que no se olvida de sus hijos, aunque el mundo los haya olvidado. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios no te soltará. Aunque tu esperanza esté débil, Él te sostiene con su mano poderosa. En el libro de 2 de Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9, Pablo escribió: «Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». ¡Qué poderoso! Eso es esperanza. Pablo no negó sus problemas, pero reconoció que en medio de ellos había un Dios que lo sostenía. Tú también puedes estar pasando por tribulaciones, pero eso no significa que estás derrotado. La esperanza no elimina la lucha, pero te da la fuerza para seguir adelante en medio de ella. Hay una verdad que debes grabar en tu corazón. Mientras tengas fe, nunca estarás solo. Jesús está contigo en cada paso del camino. Él es tu pastor cuando te pierdes, tu refugio cuando tienes miedo, tu roca cuando todo se tambalea, y tu luz cuando no ves salida. En el libro de Juan capítulo 16 versículo 33, Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esa frase lo cambia todo. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió su victoria y su presencia en medio de ellos. Por eso, aunque hoy estés cansado, abatido o confundido, levanta tu mirada. La esperanza no está en las circunstancias, está en Cristo. Si esta palabra está trayendo consuelo a tu vida, quiero pedirte que pauses por un momento y respires. Repite en voz alta: «Señor, confío en tu plan». Esa declaración simple tiene poder, porque cada vez que confías, estás rompiendo cadenas de desesperanza. La esperanza no es ausencia de dolor, es la decisión de seguir creyendo a pesar del dolor. Piensa en Ruth. Era una mujer extranjera, viuda, sin futuro aparente. Todo en su vida parecía terminado. Pero ella eligió mantenerse fiel a su suegra Noemí y al Dios de Israel. En el libro de Ruth capítulo 1 versículo 16 dijo: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Esa decisión de fe cambió su destino. Dios la bendijo, y de su descendencia nació el rey David, y más adelante el mismo Jesús. Así es como Dios obra. Toma historias rotas y las convierte en bendiciones eternas. Tal vez no entiendas por qué estás viviendo lo que vives, pero un día comprenderás que cada paso tenía un propósito. Ninguna lágrima ha sido en vano, ningún proceso ha sido inútil. Dios no desperdicia el dolor. Lo usa para enseñarte, para fortalecerte y para prepararte para lo que viene. Él es especialista en transformar cenizas en belleza, ruinas en restauración y derrotas en testimonios. Por eso, no pierdas la esperanza. Lo que hoy parece oscuro, mañana brillará con la luz de un nuevo amanecer. En el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 dice: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». Cada amanecer es una prueba de que Dios sigue contigo. Oremos juntos, Padre amado, hoy te presentamos nuestro corazón. A veces hemos sentido que la esperanza se nos escapa de las manos, pero hoy queremos recuperarla. Recordamos tus promesas, Señor, y sabemos que no mientes. Te pedimos que fortalezcas nuestra fe, que nos des paz en medio de la espera y que nos recuerdes que todavía tienes un plan.
Te entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras heridas. Levántanos, Señor, y ayúdanos a ver tu propósito en medio del dolor. Restaura nuestra esperanza, enciende nuevamente la luz en nuestro interior y haznos entender que todo lo que sucede bajo tu mano tiene sentido. Gracias, Señor, porque aunque no entendamos el camino, confiamos en que tú nos llevas hacia lo mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: mi esperanza está en Dios. Compártelo con alguien que necesite recordar que todavía hay un plan. Y no olvides suscribirte al canal para seguir fortaleciendo tu fe. Recuerda lo que dice el libro de Isaías capítulo 40 versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Que el Señor te llene de paz, de esperanza y de fe renovada, porque aunque no veas el final, Dios sigue escribiendo. Y cuando Dios escribe, su historia siempre termina bien.